Bienvenidos una vez más a su santuario favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios, diseccionamos los romances y celebramos la magia que nos llega directamente desde Turquía. Soy y hoy más que nunca me siento electrizada de tenerlos a bordo para este vídeo explosivo que, prepárense, porque va a romper internet. Hoy nos vamos a sumergir de cabeza en un tema que ha estado consumiendo las redes sociales, acaparando los titulares y ocupando un lugar privilegiado en los corazones de miles: la conexión entre Kerem Bürsin, ese galán que ha conquistado corazones a nivel mundial con su encanto y talento, y Hande Erçel, la reina indiscutible de la pantalla chica, dueña de una belleza hipnótica y un talento actoral en constante evolución. Pero ahora agárrense fuerte, porque no nos limitaremos a debatir sobre su relación, su pasado y su posible futuro. Vamos a analizar a fondo el papel que una serie en particular, una producción que ha generado olas de especulación y ha desatado un sinfín de teorías conspirativas, ha jugado en todo este embrollo: La Elegida. Así que prepárense para un festín de drama digno de un palacio otomano, revelaciones impactantes que los dejarán boquiabiertos y, por supuesto, un análisis exhaustivo, detallado y sin filtros de nuestras series turcas favoritas. Antes de que nos adentremos en esta aventura, les ruego encarecidamente que se suscriban al canal si aún no forman parte de esta maravillosa comunidad. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan ni un solo detalle de nuestros análisis. Y por supuesto, déjenme saber sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Leo cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Bien, iniciemos este viaje con la pieza central de nuestro debate: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Esta pareja, que personificó el amor en la exitosísima serie Senkalkam, derritió corazones alrededor del mundo con una química palpable, una conexión innegable que trascendió la pantalla. La ficción se fusionó con la realidad, confirmando lo que todos, en el fondo, sabíamos: el amor había florecido entre ellos. Su romance se convirtió en un cuento de hadas moderno, documentado en alfombras rojas y en escapadas románticas que inundaban las redes sociales. Desafortunadamente, como suele suceder en el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, este cuento de hadas llegó a su fin, dejando a un ejército de fans con el corazón hecho trizas. Desde entonces, ambos actores han navegado por caminos separados, enfocándose en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo una postura relativamente discreta en lo que respecta a su vida personal. Kerem ha explorado diferentes géneros, demostrando su versatilidad actoral, mientras que Hande ha seguido consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de las nuevas experiencias, los rumores, las especulaciones y las esperanzas de una posible reconciliación nunca se han extinguido por completo, especialmente ahora, con el lanzamiento y el éxito arrollador de La Elegida. Pero, ¿por qué esta serie en particular ha reavivado las llamas de la especulación en torno a Kerem Bürsin? Aquí es donde la trama se complica y el drama se intensifica. La Elegida es un thriller psicológico oscuro, retorcido y fascinante que narra la historia de Leyla, una joven fiscal interpretada magistralmente por Hande Erçel, que se ve envuelta en la investigación de un brutal asesinato. En el laberinto de pistas y sospechosos, se cruza con Kenan, un ambicioso y carismático periodista interpretado por Burak Deniz, quien esconde un lado oscuro, una doble vida que amenaza con destruirlo todo. La serie explora temas profundos y perturbadores como la identidad, la moralidad, la justicia y los secretos más oscuros que se ocultan tras las fachadas perfectas. El género de La Elegida representa un giro audaz y refrescante en la carrera de Hande Erçel. Si bien la hemos visto brillar en comedias románticas ligeras y encantadoras, aquí la vemos asumir un papel mucho más complejo, desafiante y dramático. Muchos fans y críticos han especulado que Hande eligió este proyecto precisamente para romper con su imagen anterior, para demostrar su versatilidad actoral y para dejar claro que es mucho más que una cara bonita. Este cambio de registro ha sido recibido con entusiasmo, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más talentosas de su generación. Ahora, volviendo a Kerem Bürsin, la conexión con La Elegida no es tan obvia, pero se alimenta de una serie de factores intrigantes. En primer lugar, la serie se ha convertido en un fenómeno cultural en Turquía, generando un torbellino de comentarios, análisis y debates en las redes sociales y en los medios de comunicación. Este éxito rotundo ha catapultado a Hande Erçel al centro de la atención mediática, convirtiéndola en el foco de todas las miradas.
En segundo lugar, algunos fans han notado ciertas similitudes sutiles pero significativas entre el personaje de Kenan y algunos aspectos de la personalidad de Kerem Bürsin, especialmente en lo que respecta a su carisma arrollador, su lado enigmático y su capacidad para conectar con el público. Estas similitudes, aunque quizás sean solo una coincidencia, han alimentado las teorías de que Hande podría haberse inspirado, consciente o inconscientemente, en Kerem para construir su personaje. O incluso que la serie en sí podría contener referencias veladas a su relación pasada, pequeños guiños para los fans más observadores. Pero aquí es donde la bomba detona y sacude los cimientos de todas nuestras teorías. Recientemente, Kerem Bürsin ha realizado una serie de declaraciones enigmáticas que han echado leña al fuego de la especulación. Durante una entrevista, cuando se le preguntó sobre la serie La Elegida, y sobre el desempeño de Hande Erçel, Kerem respondió con una cautela calculada. Pero dejó entrever que había visto algunos episodios y que le parecía que Hande estaba haciendo un trabajo sobresaliente. Sin embargo, lo que realmente desató la histeria colectiva fue su respuesta cuando se le presionó sobre si había mantenido alguna conversación con Hande sobre la serie. Con una sonrisa enigmática y un brillo travieso en los ojos, Kerem respondió: «Prefiero no hablar de eso. Es algo personal». ¡Boom! Esa simple frase, cargada de ambigüedad y misterio, ha sido suficiente para desatar un torbellino de reacciones entre los fans. ¿Qué quiere decir con «es algo personal»? ¿Acaso están en contacto? ¿Se han reunido en secreto para analizar la serie? ¿Existe una conexión más profunda de la que nos imaginamos? Las preguntas se multiplican exponencialmente y las respuestas, por el momento, permanecen envueltas en un halo de misterio. Ahora, profundicemos aún más en el universo de La Elegida. Como mencioné anteriormente, la serie es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto. La trama está intrincadamente tejida, repleta de giros inesperados que te dejarán sin aliento, personajes complejos con motivaciones ocultas y una atmósfera de misterio y suspense que te atrapará desde el principio. La actuación de Hande Erçel es simplemente sublime, demostrando que es mucho más que una cara bonita y que posee un talento actoral inmenso. Su interpretación de Leila es intensa, conmovedora y profundamente convincente. Además de Hande Erçel y Burak Deniz, el elenco de La Elegida cuenta con otros actores de renombre como Cem Davran, Menderes Samanclar y Gülkan Arslan. La dirección es impecable, creando una atmósfera visualmente impactante. La fotografía es absolutamente impresionante, utilizando una paleta de colores oscuros y contrastes marcados para enfatizar el tono sombrío de la historia. Y la banda sonora es simplemente perfecta, complementando cada escena con una melodía inquietante que te dejará con la piel de gallina. Pero más allá de la trama adictiva y las actuaciones estelares, La Elegida también se atreve a abordar temas relevantes y controvertidos como la corrupción, la impunidad, la manipulación mediática y la búsqueda de la verdad en un mundo lleno de mentiras. La serie nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, la facilidad con la que podemos ser engañados por las apariencias y la importancia de cuestionar todo lo que nos rodea.